Dice el relato que había un hombre rico que se vestía de lino fino y púrpura y vivía haciendo banquete tras banquete de manera desperdiciada. Fíjese cómo dice esta versión, estoy leyendo el Código Real, que es una versión hebrea. O sea, un hombre rico que se vestía con las mejores ropas de la época, y no solamente que se vestía de esas ropas caras, muy caras, pero sino que también dice hacía banquete tras banquete. Él no escatimaba recursos, no escatimaba esfuerzo, no escatimaba gastar el dinero en cada banquete. Y dice que esta versión dice de manera que desperdiciaba. ¿Sabe que vamos a rendir cuenta ante el eterno Dios? La Biblia lo dice, la Biblia no miente, dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuenta según nuestras obras. ¿Cómo desarrollamos la vida, el tiempo que estuvimos sobre esta tierra? ¿Cómo lo desarrollamos? Si realmente fuimos buenos mayordomos o fuimos más o menos unos mayordomos mediocres o malos mayordomos. ¿De qué? Del tiempo, de los recursos, de la familia, de nuestras vidas, de todo lo que el Señor nos ha dado. Vamos a rendir cuenta. Aquí dice que este hombre era muy rico, se vestía con las mejores ropas, comía de las mejores comidas, pero hay algo que va a suceder. El Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, va a dar este relato para que la gente se pueda dar cuenta de estas dos vidas, dos hombres, dos vidas y dos destinos totalmente diferentes. Hay hombres, hay personas que dicen, ¿por qué será que me ha tocado vivir? Yo lo he escuchado muchas veces. Decir a personas, ¿por qué me ha tocado vivir esta vida con tanto sufrimiento? Pero ¿sabe qué? Hay algo. Aquellos que sembraron con lágrimas en la vida, va a llegar el momento de regocijo. La palabra dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Va a llegar el momento que Él mismo va a enjugar nuestras lágrimas. Y cierto hombre, dice, muy pobre, Eleazar. Aquí aparece el nombre Eleazar, que es Lázaro. Nosotros lo conocemos como Lázaro. Había sido colocado, dice, a su puerta, lleno de llagas, y ansiaba comer algo, siquiera de lo que iba cayendo de la mesa del rico, y los perros que iban pasando por allí le lamían las llagas. ¿Cómo suceden las cosas? ¿Cómo es la vida? Por un lado, hombres con muchísimo dinero que malgastan, que desperdician la comida, los recursos, el dinero, y se olvidan a veces de hacer misericordia. La palabra o hacer justicia es acá, es tener en cuenta a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas. Y la gente a veces que tiene recursos y que puede ayudar, que tiene los recursos, los medios económicos para ayudar al más próximo, al más cercano o al familiar que está caído, no lo hace. Aquí dice que dos hombres, uno muy rico y el otro era muy pobre, y dice que lo ansiaba comer este pobre, siquiera de lo que iba cayendo de la mesa del rico, y los perros que iban pasando por allí le lamían las llagas. Fíjese, llegar a un estado, una persona en la pobreza total, de querer alimentarse de las migajas. Y cuando decimos las migajas, queridos hermanos, lo que se entiende en esa época es por los restos de migas justamente que le sacaban al pan de adentro internamente, y con esas migas se limpiaban las bocas y se limpiaban las manos también, las uñas que quedaban con grasa, con comida. Y dice que esas migajas eran para los perros.
Pero este hombre que tenía se había olvidado de este hombre pobre. Pero dice que sucedió que murió el pobre y fue llevado por los malajim, por los ángeles, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Seol, bajo fuertes tormentos, vio a Abraham desde lejos y a Eleazar a sus pies. Fíjese la escena. Llega el momento, la caducidad. Todos tenemos una fecha de vencimiento. Nadie va a quedar para semilla. Todos vamos a partir en algún momento de esta tierra y vamos a rendir cuenta, dice la Biblia. Entonces dice que muere el pobre y fíjese, hubo un cortejo angelical ante la muerte de este pobre, Eleazar, a quien Dios ayuda. Eso significa Eleazar o Lázaro, como nosotros lo conocemos. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjese el protocolo angelical, espiritual de ese hombre que estaba en pobreza, que estaba enfermo, lleno de llagas y que ansiaba comer las migajas que caían de la mesa de ese hombre rico que se vestía espectacularmente. Y dice que murió también el rico y fue sepultado. No hay mucho protocolo. Inmediatamente, hermanos, cuando se acaba la vida, cuando llega ese momento, miren, no hay amigos, no hay hermanos, no hay familiares, muchas veces. ¿Por qué? Porque se ha desperdiciado los recursos, el dinero, y muchas veces aquellas personas que dicen ser amigos o que dicen que aman, que nos cuidan, que nos protegen, cuando se acaba la vida, se acaba todo. No había nadie, dice que fue sepultado, no así el cortejo por el Eleazar, con ángeles y en el seno de Abraham. Fíjese dónde fue a parar. Y alzando sus ojos en el Seol, recordemos que el Seol es un lugar de tormento. Aquí dice bajo fuertes tormentos. Un lugar, el Seol, es un lugar de tormento, ya vamos a seguir viendo. Y acá, con este texto que el Mesías está transmitiendo, está compartiendo, está enseñando que hay lugares, hermanos, hay dos lugares. Lo que nos espera a nosotros, un estado de bienestar, dice, con el Padre de la fe, con Abraham. Él es el padre de la fe y toda persona que tiene fe, emuná, ¿se acuerda? La palabra es emuná, que cree, que tiene confianza, que es fiel y hace obediencia, obedece a la palabra del Señor. Está creyendo, se mantiene fiel al Señor, sin importar lo que pasa a nuestro alrededor, los momentos buenos, los momentos regulares o los momentos malos, con los ojos siempre puestos en Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Ahí está el padre Abraham, pero no así este rico, que está en un lugar, dice, de tormentos, pero dice que lo vio desde lejos, lo vio a Eleazar, a Lázaro, que estaba a los pies de Abraham, y clamando con fuertes voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Eleazar para que mojando la punta de su dedo en agua, toque mi lengua y la refresque, porque estoy bajo tormento en esta llama. ¿Sabe lo que es el tormento? Lo que está relatando la Biblia, llama, fuego. Y eso es, hermano, lo que está preparado. Esas dos cosas, por algo el Mesías está enseñando esto. Muchas religiones, muchas sectas por ahí dicen que no existe el infierno. Acá hay clara la situación y el momento que nos da a entender que hay un lugar de tormento. Si no, sería muy fácil, sería muy linda la vida de otra manera. Pero además de esto, dice, además de todo esto, hay una separación.
¿Sabe lo que estaba queriendo el rico? Dice que le pedía a Abraham que mande a Lázaro para que moje su dedo en agua. Cuando vemos agua en las Escrituras, hace referencia a ¿qué cosa? Hace referencia a la Torá, a la palabra del Señor, a la ley, a los escritos de Moisés, los profetas. Era lo que había en ese tiempo. No había ningún Nuevo Testamento, no estaban las cartas de Rab Saúl, no. Lo que había en esta época que el Mesías está hablando, está transmitiendo, era la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, los profetas y los escritos poéticos de Salomón. Era todo lo que había. Y cuando dice agua, la palabra hace referencia justamente a la limpieza, la Torá, los mandamientos, los estatutos, los decretos del Eterno, que van a producir bienestar en las vidas. Y tal vez va a pasar el tiempo, las personas van a pasar por el tiempo y jamás van a querer probar del agua que purifica, el agua que santifica, el agua que nos limpia y nos hace aceptos. Y es la palabra del Señor. Y va a llegar un momento que va a ser muy tarde. Esto lo dice la Escritura. Pero y clamando, dice, con fuerte voz, dijo: Padre, ten misericordia, Padre Abraham, de mí, envía a Eleazar, Lázaro, para que mojando la punta de su dedo en agua, fíjese la necesidad del agua, de tocar, dice, que toque mi lengua y la refresque, porque estoy bajo tormento en esta llama. Dijo entonces Abraham: Hijo, o sea, que este hombre también pertenecía a la familia. Acá nos da a entender la Escritura, queridos hermanos, el plan del Eterno es eso, es justamente una familia, un pueblo especial, una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, por el Eterno Yahweh, para anunciar, nos sacó de las tinieblas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó justamente de las tinieblas a la luz admirable. Una familia, no debemos olvidarnos jamás que somos integrantes de una gran familia. Y cuando dice Gálatas 6:10, que cuando tengamos la ocasión de hacer el bien, lo hagamos siempre. Pero primeramente dice a los hermanos de la fe, a la familia de la fe. Entonces este hombre rico se olvidó del prójimo. Se olvidó, sí lo está reconociendo Abraham como que es el padre de la fe, pero me da a entender que él no puso esa fe por obra, no puso en práctica todo lo que había escuchado, toda esa fe, la emuná, lo que significa la fidelidad, la confianza, la obediencia, nada de eso. Por eso le puede decir padre, pero yo no puedo. Un padre realmente transmite el conocimiento, las experiencias, y el hijo también lo que ve hacer el padre, eso el hijo también hace. Entonces este hombre rico se olvidó del prójimo, malgastó, dice la Biblia que desperdició todas las cosas. Por eso debemos ser muy sabios y debemos estar muy atentos y saber que vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía sobre la tierra. Pero además, dijo también entonces Abraham: hijo, escuche, es un hijo también del pueblo de Israel. A lo mejor está en la iglesia, está en una iglesia, se congrega, va los miércoles, va los sábados, pero su corazón no está funcionando como el corazón de un hijo de fe, un hijo de emuná, un hijo del eterno Dios que tiene misericordia, que hace misericordia, que da amor, que perdona, como el Padre lo hizo. Ejemplo tenemos a Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Hasta que todos lleguemos, dice Rab Saúl ahí, Efesios capítulo 5, dice 4, perdón, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la
plenitud de Cristo, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a ese estado. Recuerda, dice, que recibiste tus placeres en tu vida y Eleazar sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¡Qué triste! Qué triste, hermano, la situación. Y qué bueno es saber que mientras estamos vivos tenemos oportunidad de cambiar, de renovar nuestras mentes, de darnos cuentas justamente que nosotros podemos ayudar al prójimo. Si yo digo que amo a Dios, que no lo veo, y no amo a mi hermano, que sí lo veo, al prójimo, al más cercano, y no lo amo, soy mentiroso, dice la palabra. Y la emet, la verdad, no está en mí. Por eso, hermanos, es el tiempo de vida el que tenemos para hacer las cosas bien sobre la faz de la tierra. Pero además de esto, hay una separación. Hay una separación, dice el versículo 6. Estoy en Lucas capítulo 16, versículo 16. Pero además de esto, hay una separación abismal entre nosotros y vosotros, tanto que es imposible cruzar de aquí a vosotros, ni de allá a vosotros. Entonces dijo: te ruego que, Padre, pues que lo envíes a casa de mi padre, a la casa de mi padre. Fíjese, está buscando ese hombre rico que tuvo mucho dinero, que se vestía de lo mejor, que comía de lo mejor, que hacía los mejores banquetes, que era seguramente muy reconocido en la familia, en el trabajo, con los amigos, pero que se había olvidado de hacer misericordia, se había olvidado de los que están en necesidad, de los que están en escasez, de los que están pasando por mal momento. Y el mismo Señor dice: no vaya a ser que aquel día muchos me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia, el Brit Hadashah, la Biblia hebrea dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Por hacedores de maldad dice: desconocedores de la Torá, de las instrucciones, porque no saben, no conocen y no les interesa conocer las instrucciones del Eterno. Por eso quedarán fuera. En aquel día me dirán: Señor, Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre que sorprendimos a muchas personas. Pero no es por eso. Realmente lo que importa en el reino de los cielos es que vivamos una vida de fe, de esperanza, y que tengamos amor para con nuestro Dios, primeramente vertical, con Yahweh, nuestro Elohim, y luego a modo horizontal, con el prójimo, con el más cercano. Entonces dijo: te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta solemnemente, mire, para que les advierta solemnemente del peligro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Otra vez lo vuelve a decir: un lugar de tormento, que nadie quisiera estar en ese lugar. Si realmente conociera, y si realmente nos imagináramos o imaginásemos ese estado de cosas, hermano, nadie va a querer ir ahí. Por eso, mientras estamos vivos, mientras tenemos vida, tenemos fuerzas, tenemos que tener y optar por la mejor decisión, por Cristo, por el Mesías, por una vida que agrade, vivir una vida que agrade al eterno Dios. Pero Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe lo que le está diciendo a Moisés y los profetas? Óiganlos. Las escrituras, la ley de Moisés, los profetas están, hermanos, los tenían en ese tiempo, como ahora en estos tiempos también las escrituras.
¿Para qué? Para que comiencen a funcionar. No como el hombre dice, no como un libro de autoayuda que por ahí usted puede conseguir claves para alcanzar el éxito, las llaves que abren la felicidad. No. La palabra dice, Abraham dijo, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Bien clara, ahí está la palabra, las instrucciones para dar en el blanco. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, harán teshuvá, dice esta versión, harán teshuvá, se arrepentirán. El arrepentimiento experimentarán. Vio que él sabía de la palabra, de las instrucciones, de lo que era la fe, de lo que era la emuná. Dice, harán teshuvá. Hacer teshuvá es hacer arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, y no solamente arrepentirse, sino volverse a la casa como el hijo pródigo, volver al Padre, volver a sus leyes, a sus estatutos, a sus mandamientos. En eso consiste el teshuvá, el arrepentimiento. Aarón dice teshuvá, mas le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, vuelve a insistir este relato, que está la ley, que están los profetas, está la Torá, están las instrucciones para mi vida, para tu vida, para todos los hombres del mundo, para que puedas dar en el blanco. Dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. ¿Quién está hablando esto? El Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, está dando este relato que puede ser verdadero, tal vez sea ficticio, no sé. Pero sí está dando una enseñanza, que está dejando una enseñanza, un contenido altamente espiritual. Nos está dando el ejemplo de dos lugares, uno de felicidad, de gozo con los hermanos, la familia de la fe, con Abraham, y el otro, un lugar de tormento, de mucho tormento. Mas le dijo, si no oyen la palabra que Moisés trae y los profetas, tampoco, dice, se van a persuadir, por más que alguno se levante de entre los muertos. Y es lo que ha pasado. Hasta el día de hoy se levantó de entre los muertos el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Al tercer día el Padre lo levantó y está vivo y reina, está sentado a la diestra del Padre, y Él ha de venir, dice nuevamente, y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y dice, repito, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y tenemos la oportunidad cada día para cambiar nuestra manera de pensar, experimentar una renovación en nuestra mente y volvernos a casa, como decía aquí, que puedan hacer teshuvá, arrepentimiento. Y eso es justamente lo que Juan el Bautista comenzó a predicar ahí en el río Jordán, diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el mismo reino de los cielos, el mismo Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, estaba caminando ya por los caminos polvorientos de Palestina, sanando, restaurando, haciendo milagros, dando vida a los muertos, predicando acerca del reino de los cielos, hasta el día de hoy. Que puedas meditar en esta palabra. Muchas gracias por haber compartido conmigo en esta tarde que, como todas las tardes, compartimos la palabra del Señor que haga el efecto. La palabra seguramente va a ser un efecto en tu corazón.